En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Dirigido por Javier Font. Hola, ¿qué tal? Un día más aquí con todos ustedes, con las pilas bien cargadas, para intentar trasladarles información que les va a gustar, porque a quien no le gusta saber, a lo que se enfrenta en el futuro, pero sobre todo lo que ocurre a día de hoy en el ámbito de lo social. Ustedes habrán oído mucho hablar de la desafección que hay cuando las personas van a votar, sobre todo a la hora de que hay un proceso electoral como el de la Unión Europea. Esta desafección aún crece bastante más. Y lo que pretendemos en este número es acercarles una realidad que desconoce mucha gente, pero que la importancia es, muy relevante. Y es que Europa, les digo que es un continente con una historia muy rica y muy diversa. Ha encontrado en la unidad su mayor fortaleza. A través de la Unión Europea, los países del continente han establecido un modelo de cooperación y solidaridad que trasciende las fronteras nacionales y ofrece innumerables beneficios en sus cuidados, especialmente en el ámbito social. La creación de la Unión Europea ha permitido la consolidación de políticas sociales que buscan mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. La política de cohesión social, una de las piedras angulares de la Unión Europea, se centra en reducir las disparidades entre las distintas regiones y asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a oportunidades y recursos similares. Miren, uno de los principales beneficios de pertenecer a la Unión Europea es el acceso a un sistema de bienestar más robusto y equitativo. Los fondos estructurales y de inversión europeos han sido fundamentales para financiar proyectos que promueven la inclusión social, combaten la pobreza y fomentan el empleo. Estos fondos ayudan a construir infraestructuras esenciales, mejorar la educación y la formación profesional y también proporcionar servicios de salud de muy alta calidad. El principio de libre circulación de personas dentro de la Unión Europea ha tenido un impacto significativo en la vida de millones de europeos. Esta libertad permite a los ciudadanos vivir, trabajar y estudiar en cualquier país miembro, facilitando el intercambio cultural y profesional, algo muy importante. Los programas de movilidad, como Erasmus+, han permitido a los jóvenes experimentar otras culturas y sistemas educativos, enriqueciendo sus vidas y preparándolos mejor para el mercado laboral de manera global, algo en el que también están participando las propias personas con discapacidad. Además, esta libertad de movimiento ha sido muy crucial para las familias, ya que facilita la reunificación y la posibilidad de establecerse en lugares donde las oportunidades laborales y educativas sean mucho más favorables. Este derecho, fundamental por supuesto, no solo fortalece los lazos entre países miembros, sino que también promueve una identidad europea muy compartida. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, adoptada en el año 2000, refuerza el compromiso de la Unión con la protección de derechos humanos y la vida digna de todos, absolutamente todos, sus ciudadanos. Esta carta incluye derechos como la protección de datos personales, el acceso a la justicia, la prohibición de la discriminación y, desde luego, garantiza un marco legal sólido que defiende los intereses y la dignidad de las personas. Si bien Europa enfrenta desafíos significativos, y más en la actualidad, y la solidaridad y la cohesión social seguirán siendo cruciales para su futuro, la pandemia de COVID-19 supuso y puso de manifiesto la importancia de la cooperación de la Unión Europea, que ha respondido con iniciativas como el Fondo de Recuperación Next Generation de la Unión Europea, diseñado para apoyar la recuperación económica social de sus miembros. Bueno, en conclusión, pertenecer a Europa ofrece innumerables beneficios en términos sociales. La Unión Europea no solo ha mejorado la calidad de vida de sus ciudadanos a través de políticas de cohesión y derechos laborales avanzados, sino que también ha fomentado una identidad común basada en valores compartidos de solidaridad, justicia y dignidad humana. En un mundo cada vez más interconectado, la unidad y la cooperación seguirán siendo las claves para enfrentar los retos del futuro y construir una sociedad más justa y equitativa para todos los europeos. Hoy nuestra pretensión es acercarle Europa a todos los ciudadanos.
En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Y bueno, para acercar Europa, pues nada más y nada menos que hemos querido contar con gente experta que nos cuenten de manera objetiva, por supuesto, y con el trabajo que realizan día a día y que no vemos, pero que es muy profundo porque al final nos llega a nuestros hogares, pues con personas expertas. Y para ello hemos llamado a Teresa Coutinho, que es Relaciones Públicas responsable de Educación, Juventud y Valores de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Fue jefa también de prensa de la Oficina del Parlamento Europeo en Portugal y conoce a la perfección el trabajo que se hace en favor de las personas con discapacidad. Yo quería, si me permiten, saludarla. Teresa, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo primero, agradecerle su atención, que creo que está a punto de coger un vuelo para irse a Bruselas. Efectivamente. Bueno, pues he de agradecerlo. Mire, para contextualizar un poco esto, he de decir a los que nos están escuchando, pues que las elecciones europeas que se celebran desde el año 79, pues la verdad que han tenido cosas muy importantes, cada vez nos llegan más circunstancias que se aprueban en Europa, pero que al final le damos poca importancia. Si ya de por sí los plebiscitos de España, pues hay una baja participación, por ejemplo en Europa, puedo decir datos que son del año 2004 con un 45%, de 2009 con un 44%, del 14 con un 43% y el que más 64% de 2019, más o menos para ir viendo un poco la trayectoria. ¿Por qué ocurre esto, Teresa? Bueno, es verdad que si miramos en las elecciones de este año, del pasado domingo, la participación en España fue cerca de 49%. No lo podemos comparar con 2014 porque en 2019, porque en 2019 las elecciones coincidieron con autonómicas y locales, y ahora pues si hablamos de las elecciones de 2014 que fueron solamente europeas, pues hemos tenido un pequeño incremento de participación. La verdad es que nuestra labor desde la Oficina del Parlamento Europeo en España es que las personas sean conscientes de la importancia de votar y del cuánto impacta las decisiones de la Unión Europea en su vida. Porque, y lo hemos estudiado, que unos 53% de las leyes que son aprobadas en el Congreso en España viene de Europa, y la verdad es que impacta mucho en la vida de las personas. Votar es un derecho y un derecho desde luego de elegir a quién queremos que nos represente en la Unión Europea, y un deber también a la vez participar en la vida democrática. Me preguntabas por qué la gente no ha votado. Pues que las encuestas que hemos hecho antes de las elecciones nos dicen que la verdad es que hay muchos, sobre todo los jóvenes, están alejados de la vida política y no se dan cuenta del impacto real que la Unión Europea ha tenido en sus vidas. Muchos han nacido ya después que España haya entrado en la Unión Europea en el año 86, y la verdad es que no se dan cuenta de cómo la vida les ha cambiado. Yo hablo a muchos jóvenes y me dicen a menudo, no me saben dar ejemplos, ni siquiera el euro que viene de la Unión Europea. Bueno, pero nuestro lema, estas elecciones, que fue usa tu voto, si no otros decidirán por ti, claro, dice muy bien lo que es la Unión Europea y lo que es participar. Si los que no han votado, los 51% de población electores en España, pues los próximos 5 años no se podrán quejar tampoco. Claro, porque para quienes nos estén escuchando, es verdad que quien vive en un municipio pequeñito, pues es la política que el alcalde vaya a aplicar, pero todo eso deriva de un marco jurídico español y un ordenamiento jurídico español que es el que desarrolla normas, el que facilita derechos, el que tengamos una sanidad pública como la que tenemos, transporte, en fin, educación. Al final nos debemos a la Unión Europea, yo diría que en todo, porque también he de decir que, claro, ahí se firman tratados y directivas de obligado cumplimiento que, como bien dices, tenemos que cumplir. Por supuesto, todos los reglamentos son de aplicación inmediata, pero las directivas que se tienen que transponer a la legislación nacional,
pues sí que tienen su tiempo para aplicación y para transposición, pero sí que tienen luego impacto en la vida de las personas, desde la calidad del aire, desde el euro, como decía yo, las becas Erasmus, tantos y tantos programas de la Unión Europea y directivas que las tenemos que cumplir, igual que otros Estados miembros de la Unión Europea, y que tiene aplicación e impacto directo en nuestras vidas. Mire, para quien nos esté escuchando también les diré que ha habido ciertos logros en materia de discapacidad. Por ejemplo, pues en el año 19 se aprobó el Acta Europea de Accesibilidad. También se ha aprobado los reglamentos sobre los derechos de los pasajeros con movilidad reducida en los principales medios de transporte. La directiva también de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público, normativas de accesibilidad, proyectos piloto, por ejemplo, como el de la tarjeta europea con discapacidad, que ya está aplicada a nuestro territorio, es decir, ya todo el mundo tiene esa tarjeta, donde puedes aparcar, curiosamente, en todas partes, que cuando antes no la teníamos, si nos íbamos de un municipio a otro, ¿verdad?, nos multaban, ¿no? Está la tarjeta europea de estacionamiento, los marcos de supervisión. Pues yo creo que es importante que estemos de alguna manera enterados qué es lo que se hace para implicarlos un poco más. ¿Qué políticas educativas, qué se está haciendo para que de alguna manera pues bueno, los ciudadanos se impliquen más y den a conocer todas aquellas cuestiones que se han aprobado para que los Estados miembros vayan mejorando su calidad de vida, ¿no? A nivel de políticas educativas, dices. En general me refiero, para que la gente se implique bastante más en este sentido. Es decir, ¿no cree que falta un poco más de difusión de todas aquellas cuestiones que se han hecho y se ha conseguido y que han ido en beneficio de la ciudadanía? Yo diría que a nivel de información hay mucha, a través de medios de comunicación y sobre todo a través del idioma que hablan ahora los jóvenes, que son las redes sociales. Lo que pasa es que también son sitios donde hay mucha desinformación y a la vez que estamos informando a la ciudadanía sobre qué hace en la Unión Europea para que impacten sus vidas, a la vez nos enfrentamos a mucha desinformación y a muchos mensajes que son muchas veces bulos, que son noticias falsas, y ahora aún más con la inteligencia artificial, y que desmontan un poco lo que estamos informando a la ciudadanía. Y la verdad es que nosotros, desde las oficinas del Parlamento, de la Comisión Europea, que existe en todos los países de la Unión Europea, en todas las capitales, y además en los países grandes como España hay 2, en Barcelona y Madrid, la verdad es que intentamos llegar a todos a través de programas educativos. Desde secundaria enseñamos la Unión Europea, a través de programas para jóvenes específicos, de eventos que podamos involucrar a la ciudadanía, y la verdad es que tenemos cada vez a más gente interesada. Nosotros en la Unión Europea tenemos una plataforma que se llama together.eu, todosjuntos.eu, y en España tiene a más de 26.000 personas involucradas. Gente que les interesa saber qué estamos haciendo, cómo impactan las leyes en sus vidas, y bueno, vamos mucho de la mano con la prensa también, y con la televisión, que publica, con la radio, con todos vosotros periodistas que tenéis un papel fundamental en difundir lo que hace la Unión Europea, y la verdad es que intentamos llegar a mucha gente, y es verdad que siempre nos queda un camino por hacer y por mejorar, y hay que seguirlo. De hecho, una de nuestras prioridades, por ejemplo, en las elecciones fueron los jóvenes, los entornos rurales y de entorno vulnerable, porque siempre es más difícil llegar. En las ciudades siempre es mucho más fácil y hay mucho más acceso, pero es verdad que en esos entornos es más difícil, pero hemos intentado llegar a todos, y yo estoy convencida que sí que hemos llegado. Yo no creo que el desconocimiento fuera no saber la fecha de las elecciones. Luego ya el interés en votar, o si no se identifican con algún partido político, pues eso ya toca a cada uno. Claro, yo siempre digo esa frase de ¿para qué voy a votar si van a hacer lo que les venga en gana? Yo les animo a que rectifiquen este pensamiento, porque al final es verdad que hay que elegir al que a uno le guste, porque crea más interesante que vaya a hacer las cosas que cree que son justas llevar a cabo. En este sentido, entiendo que España ha propiciado alguna iniciativa que ha afectado a la Unión Europea. ¿Podría decirnos alguna que pueda ser de interés, sobre todo en materia
de lo social o del ámbito de la discapacidad. Un ejemplo de España para la Unión Europea. Sí, Me por preguntas. ejemplo, el acta de accesibilidad, que me suena que ha sido muy impulsada también por España, la tarjeta de estacionamiento. Uno de los ejemplos, uno de los ejemplos de España es la accesibilidad para el voto. España es Eso es. de los pocos países en la Unión Europea donde las personas con discapacidad intelectual pueden votar. Y es una de las luchas de las organizaciones, asociaciones de apoyo a las personas con discapacidad y de hecho, a través del Foro Europeo de Discapacidad, estas propuestas han llegado a todos los Estados miembros, es que las personas con discapacidad intelectual puedan votar. Y eso ha pasado en las últimas elecciones europeas, que por primera vez en España estas personas han podido votar de manera autónoma, porque siempre podían ir acompañadas, pero el objetivo es promover la autonomía, como bien sabes. Además, es importante que las personas se sientan que pueden votar y votar en quien quieran y ir solas como las demás. Entonces, España es un ejemplo en ese sentido, de igual modo que ha querido implementar para estas elecciones europeas un código QR que permitiría a las personas ciegas poder votar también de manera autónoma, porque ni todos los ciegos pueden leer braille. Con lo cual ha sido una petición que no es verdad que no la han sacado adelante para estas elecciones, pero que sí que también está como propuesta para poder incrementar la participación de las personas con discapacidad, porque es verdad que en las últimas elecciones europeas de 2019 un total de 400.000 personas con discapacidad en todos los países de la Unión Europea no han podido votar, Claro. de 14 países, porque por su estatutos y por falta de accesibilidad, por varias barreras, y la verdad es que España en eso es un ejemplo. Sí, bueno, Francia también hace poquito creo que lo ha puesto en marcha, con lo cual es plausible completamente. Y hay una de las preguntas que nos hace mucho. Javier, pregunta por favor, ¿cómo podemos nosotros propiciar cambios? Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona cuando ve que hay algo que es injusto o que quiere cambiar? Entiendo que desde las estructuras asociativas, como entidades, digamos, de interés, pueden elevar a los distintos parlamentos o al Parlamento Nacional alguna iniciativa que luego se traslade a la Unión Europea, ¿no? Al equipo, entiendo, del Parlamento Europeo. Una petición. Efectivamente. Claro, ¿Cómo se gestiona esto para que nos enteremos? Sí. Bueno, los ciudadanos pueden conseguir una petición ciudadana. Esto está, es muy fácil. Se googlean petición ciudadana de la Unión Europea, les sale cómo hacerlo y tiene que recoger muchas firmas para que una situación se discuta después en el Parlamento Europeo, pero eso es una vía. Pueden, por ejemplo, presentar una petición al proveedor europeo, que también sobre un tema que además crean que se está violando una directiva comunitaria. Por ejemplo, que puede ser la accesibilidad a un edificio público, que las personas con movilidad reducida no pueden acceder, que es obligatorio, con lo cual se está violando una directiva europea. Esta es otra manera de hacerlo, es denunciar a las violaciones de las directivas europeas. Y también nosotros, por supuesto, aquí desde las oficinas también recibimos a muchas peticiones y las mandamos a varios dependiendo del tema. Hay, por ejemplo, el intergrupo de las personas con discapacidad que está en el Parlamento Europeo, atiende a muchas peticiones de personas que se quejan porque no ven sus derechos defendidos en su día a día. Y hay varios eurodiputados españoles que forman parte de ese intergrupo de discapacidad y que defienden los derechos de las personas con discapacidad en el Parlamento Europeo. ¿Hay datos que nos indiquen cuáles de las propuestas que realizan los ciudadanos han sido atendidas, aceptadas, puestas en marcha y que hayan afectado a los Estados miembros? Seguro que sí. Yo no los tengo porque no los he buscado, pero seguro que sí que hay datos y que se puede buscar, sí. Bueno, lo miraremos porque son datos muy, muy interesantes. ¿Y cómo se coordina la Comisión Europea con los gobiernos nacionales? Porque, claro, así a voz de pronto, pues evidentemente ya hay países que son, digámoslo así, por entenderlo, más fuertes que otros. Pues, por ejemplo, solamente ya en el número de diputados. Por ejemplo, Alemania es la que más diputados tiene. Quizás sea España la tercera o la cuarta, ¿no? Es el cuarto país. El número de diputados depende de la población.
Con lo cual, España, con los 47 millones de personas, pues tiene... Ganamos uno, creo, ahora ¿no? mismo ha elegido 2. Hemos ganado 2. Hemos pasado de 59 a 61 eurodiputados. Y porque hubo, bueno, además que ha salido el Reino Unido, hubo un acierto con el número también de población, con la cantidad de población de cada país. Y claro, eso... Pero luego a la hora de decidir no tiene que ver con el número de eurodiputados, tiene que ver con los grupos políticos, donde están representados los distintos partidos, porque llegan al Parlamento Europeo los 720 eurodiputados ahora elegidos no se sientan por Estado miembro, se sientan por familia europea. Con lo cual, y en este caso será la más grande, será el Partido Popular Europeo, donde está incluido el PP español, y el segundo, los socialistas y demócratas, donde está el PSOE. Eso significa que los votos, a la hora de votar, bueno, pues las familias políticas también entre ellas entran en acuerdo y las decisiones se hacen así en el Parlamento. Hay una cosa que nos llama poderosamente la atención, que no es otra cosa que, pues, que se aprueban leyes que son de obligado cumplimiento, ¿no? La transposición de esas directivas que luego obligan a los Estados miembros a llevar a cabo reformas de sus normativas estructurales. Claro, todo esto al final lleva algún acompañamiento económico o, digámoslo así, cada país tiene que sufragar el gasto que supone el cambio de estas normativas. Cada país tiene que sufragar, evidentemente, tiene que transponer a sus leyes nacionales y luego tiene que adaptar lo que sea, si es una ley de medio ambiente, si es una ley de calidad del aire, pues tiene que tomar las medidas necesarias para que el aire tiene la calidad que está establecida en la directiva comunitaria, por supuesto. Es decir, por eso hay tantas leyes que, por ejemplo, la industria no las quiere aplicar. Claro. Es lo que le quería decir, es decir, que en el caso de que no tengan presupuesto no es excusa para no tenerla que llevar a cabo. Tendrán que priorizar, entiendo, ¿no? Claro. Las normas de la Unión Europea, me refiero. Tiene que aplicar, si está en la Unión Europea, tiene que obedecer a las leyes de la Unión Europea. Bueno, pues... estar en la Unión Europea no es solo tener fondos de cohesión y fondos europeos, comunitarios. También es cumplir las reglas, con lo cual sí, hay aquí un de los dos lados, por supuesto. No, claro, por eso cuando vemos que firman leyes, normas, en fin, cuestiones que afectan a los ciudadanos, pues es evidente que no pueden alegar que no tienen presupuesto, sino que lo que tendrán que hacer es priorizar en este sentido, ¿no? Teresa Coutinho, la liberamos para que haga esa tarea que tan fantásticamente sabe hacer, que es velar por los intereses de todos los españoles, de seguir trabajando por el futuro de todos ellos, y en especial sí le pido que lo haga de las personas con discapacidad. Por supuesto que sí. Pues muchas gracias, porque... Muchísimas gracias por invitarme. A usted, como no puede ser de otra manera, ya que hay 87 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad en la Unión Europea, y es poco, con lo cual yo creo que nos debería importar cada día más que lo que es en Europa, al final lo sentimos en nuestra propia piel. Muchísimas gracias, como digo, un saludo muy fuerte. Un saludo, muchísimas gracias. Hasta luego, hasta luego. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Querido Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? Yo encantado de estar aquí, aunque sea domingo, pero solamente decir que es el espacio donde todo el mundo tiene que tener marcado automáticamente. No hace falta ni pensar, simplemente que salte la radio y que aparezca aquí en Sin palos en las ruedas. Eso es, una tarde de disfrutar y de estar tranquilos. Oye, ahora se ha aprobado una ayuda relacionada con lo que es el experto facilitador, ¿no? Que digamos que de alguna manera, para entendernos, es alguien que ayuda a personas con discapacidad en los procesos penales, ¿no? Cuéntanos. Sí, efectivamente. O sea, hace poquito, el 8 de mayo salió una nueva normativa que empezaba a aplicar. Hay que avisar de que esta normativa es a nivel de Comunidad de Madrid, ¿vale? Entonces, se ha creado una nueva figura que es el experto facilitador. Y sí que es importante que este experto facilitador va a apoyar a las personas con discapacidad que lo necesiten en sede judicial, ¿vale? Son únicamente en los trámites judiciales. Entonces, tenemos que mirar cómo las personas con discapacidad van a necesitar de
ciertos apoyos, y el propio juez de oficio o la propia persona interesada, cuando esté dentro de un trámite judicial, va a poder solicitar esta figura para que le apoye, para que le ayude en todo el procedimiento judicial y lo que lo pueda entender. Y no solamente en el procedimiento penal, Javier, también va a poder ser para otra serie de procedimientos. Entonces, en este sentido, pues el experto facilitador va a tener que redactar un informe con todos los apoyos, los ajustes que pueda necesitar esta persona en el proceso judicial para que así lo pueda entender perfectamente, y aparte, incluso, si fuera necesario, podría actuar un poco como asistente personal, es decir, le va a acompañar durante todo el procedimiento en el caso que haya cualquier juicio o cualquier cosa, para que esta persona pueda entender, pueda ser entendido, porque es muy importante que no solamente facilitarle recursos o estar ahí para que lo entienda, sino también, en nuestro caso, en la discapacidad física, pues necesitamos ciertos recursos para poderse hacer escuchar, para hacerse oír. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta cómo va a funcionar esta figura del experto facilitador. Entonces, era una figura que era totalmente inexistente, ¿vale? Y la van a poder realizar ahora, pues algunas personas que estén graduadas, como puede ser en psicología, derecho, logopedia, criminología, trabajo social, educación social o terapia ocupacional, ¿vale? Entonces, esta figura del experto facilitador, eso sí, tiene que hacer un curso que es de 100 horas, ¿vale? Cuando tienes esta titulación, haces el curso de 100 horas y ya puedes ser experto facilitador. Es muy importante que, ahora desde que salió... se aprobó esta normativa, hay 30 días para que todos los expertos facilitadores a través de sus colegios profesionales se puedan apuntar, y luego pues una vez al año se hará un sorteo de todos los expertos facilitadores que hay apuntados, y luego ya irá por correlación según el orden normal. ¿Quién puede ser un experto facilitador? ¿Qué formación o perfil básico tiene que tener para serlo? Eso es lo que comentábamos anteriormente, pues cualquier psicólogo, cualquier abogado, un criminólogo, ¿vale? Pero incluso personas del mundo de lo social, un trabajador social, alguien que haya hecho educación social o incluso terapia ocupacional. Pero es muy importante, Javier, recordar que, pues esto va a ser un certificado de profesionalidad y que necesitamos esa formación de 100 horas para que poder participar en este proceso. ¿Y esto ya ha entrado en vigor? ¿O cuándo ya está en vigor? ¿Qué hay que hacer para pedir esta figura? Pues cuando estés en un procedimiento judicial, principalmente si necesitas que se te haga algún tipo de adaptación o cualquier cosa, requerirlo al propio juzgado, pero lo bueno de esta normativa es que el propio juez, una vez compruebe que la persona que tiene discapacidad va a participar en un procedimiento judicial, tiene también que poder solicitar que este experto haga un informe en función de las necesidades que pueda solicitar. Entonces, es o la propia persona o el juzgado una vez que detecte la discapacidad. Es decir, que como ya hemos hablado en alguna ocasión, el Código Civil hace esa modificación donde ya no hay tutelas de nadie. Eso y es. Este recurso humano, ¿no?, puede de alguna manera facilitar esa carencia, que ya no existe esa figura que le ayuda y demás, por un experto facilitador que le va a explicar todo. Exacto. ¿no? A ver, es importante que tengamos en cuenta que vamos a buscar con todas estas reformas que hay a nivel civil, que hubo con toda la normativa que hubo en 2021, se busca tener más autonomía de las personas con discapacidad. Pero claro, Javier, tanto tú como yo puedes tener autonomía pues para ir al supermercado, para trabajar y tal, pero muchísimas personas, y más un colectivo que a lo mejor ha sido más castigado por el hecho de su discapacidad, pues cuando están en un procedimiento judicial, pues se pierden bastante. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay ciertos requisitos que se le puede hacer. Pero recordar que no es solamente hacerle entender el procedimiento, sino garantizarle que pueda acceder a ese procedimiento, porque está muy bien que te den un experto facilitador que te diga, mira, en el juicio va a funcionar así, te van a hacer estas preguntas, esto es así, pero si no puedes acceder al juzgado, a ver cómo lo hacemos. Entiendo que los abogados que se contraten para la defensa de aquella persona que tiene que ir a un procedimiento judicial estarán informados y deberían estarlo. Seguramente que el colegio de abogados habrá mandado algún tipo de comunicación para que se tenga en cuenta toda esta situación. Por lo tanto, pues es muy positivo. Si no están informados, que llamen a Fama. Eso es. Y les informamos aquí rápido. Ya hemos dado alguna que otra formación de ello, así que ellos todo el mundo tienen que ir ya encantado. con la lección aprendida, pero nosotros les indicamos desde luego cuál es el procedimiento para poder llevar a cabo esta solicitud. Pues muchas gracias, Cristian. Nada, Cada Javier. día nos traes una sorpresa nueva. Aquí seguiremos. Vamos ahora a la moda, en un minuto.
En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Bueno, pues eso, como decía, vamos a ir ahora a la moda. Sí, porque las personas con discapacidad también pueden y quieren y deben ir bien vestidas, bien ataviadas. En fin, la discapacidad no significa, desde luego, que esto no se pueda producir. Miren, vamos a hablar con Marina Vergés, que es editora de moda, especializada en moda masculina desde el año 2001, en revistas como Men, Health, Código Único, Hombre de la Vanguardia, consultora de moda masculina, en fin, un sinfín de cuestiones que de las que nos va a hablar ella, porque también ha dado conferencias y talleres de moda inclusiva. Vamos a saludarla. Marina Vergés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gracias por escucharme. A usted o a ti, si me permites, te vamos a tutear, estaremos más cómodos todos, yo por lo menos. Bueno, pues agradecerte que estés con nosotros y sí que hay una pregunta, desde luego, que es muy clara. ¿Cómo uno quiere hacer que las propias personas con discapacidad, vayan en silla de ruedas o vayan como vayan, pues vistan bien? Bueno, empezamos, somos dos socias. Empezamos porque mi prima, que es mi socia, su hermano, mi primo, tuvo un ictus y entonces se quedó con un 80% de discapacidad. Cognitivamente está bien, pero claro, él se desplaza en silla de ruedas, tiene muy poca movilidad y muy poca parla. Y hubo un momento dado que buscábamos ropa para él, ¿no? Una persona que nunca había ido en un chándal, un rockero, ¿no? Con sus levis, sus tejanos, su cazadora de cuero, de repente se encuentra en silla de ruedas y siempre con un chándal, ¿no? Le cambiamos un poco. Claro, ¿quién hay dentro de la familia que sepa un poco de moda? Yo. Claro. Y entonces lo estuvimos buscando y nos dimos cuenta de que en el mercado no existe. Hay un nicho, ¿no? Hay un hueco de estas prendas. Y lo que hay es muy caro. Bueno, o muy caro, teniendo en cuenta que son prendas que no son que no se pueden hacer 1000 prendas. No son estándar, ¿no? Que hay que hacer la medida, ¿no? No son estándar, son más o menos a medida. El precio tiene que ver también con el tejido. El tejido es un tejido normalmente, como nosotras somos con un tejido que es algodón, con un elastán, pero de kilómetro cero, comprado aquí y hecho aquí en España todo. Entonces eso encarece el producto. Claro. Eso se encarece. Antes de elaborar una prenda, entiendo que se analiza perfectamente las características del cliente, o se toma de referencia algún patrón que el cliente tenga. ¿Cuáles son los gustos, ¿no? Entiendo que se tendrán muy en consideración, porque, claro, ya que uno se va a gastar los dinerillos, tendrá que ir como uno quiere, ¿no? Claro. Nosotros tenemos como 8 modelos de patrones distintos. Y cada vez con los clientes que nos van pidiendo adaptaciones nuevas, o esta cremallera que me has hecho en la costura, no, házmela más dentro. La cremallera siempre ha de ser mucho, en la bragueta y el tiro siempre ha de ser mucho más largo. Eso es. Hay unas características que tienes que tener fijo, ¿no? Detrás del pantalón ha de haber una goma y tiene que ser un poco más alto, bastante más alto de atrás que de adelante. Correcto. Sobre todo para que no se te baje cuando estás sentado. Lo que se llama la caja, también el tiro, ¿no? La parte trasera. Sí. Tenemos también otra costura detrás de las rodillas para que no haya tanta tela detrás de las rodillas y no lleguen a hacer llagas de presión, ¿no? Cuando está sentado muchas horas. ¿Y cómo se toman las medidas a alguien que está en silla de ruedas, por ejemplo? Porque las americanas, entiendo que las sisas tendrán que ir recogidas de alguna manera, las mangas puestas de otra. Más que nada porque también la forma que va adquiriendo una persona en silla de ruedas, pues eso empuja a la tela y a la costura, entiendo, ¿no? Sí, y además la gente acostumbra que después de un tiempo va quedando sin cintura, por ejemplo, ¿no? Como un cuerpo mucho más recto. Pero nosotros tenemos unos patrones fijos con unos estándares más o menos, y entonces nos dicen sus medidas.
y a partir de ahí construimos la americana o el pantalón. Le pregunto lo que voy a preguntarle porque hay gente que está muy interesada en esto. Quiero decir, ustedes cogen un patrón y lo replican, exactamente. Nosotros tenemos unos patrones de americana con la sisa, que es mucho más larga, con una costura en los codos también, porque si vas todo el rato propulsándote en la silla, o así también el codo, si no también se va a desgastar mucho. Y luego, aparte, la parte de atrás de la americana está vacía. Hay unas palas, pero la parte de atrás está vacía. También depende, porque si hay muchas personas que, como te decía yo, que al final tienen poca movilidad, no solo de cintura, sino de pecho para arriba, para abajo, ¿no? Entonces, ¿eso qué les da? Que tienen el cuerpo un poquito más pequeño, entonces tampoco puede ser la americana tan larga, porque les sobra bastante. Al final hay que adaptárselo a si una persona va en la silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Porque evidentemente no tenemos el cuerpo recto, pues por pérdida de musculatura, pues los pectorales pues han disminuido y hay que reforzarlo a lo mejor con alguna tela o entretela más fuerte. Bueno, yo en ese sentido, ¿qué características se miden para que una persona que va en silla de ruedas vaya cómoda, ¿no? Tanto de pantalón como de chaqueta, si es una persona que le gusta una americana para ir a trabajar y demás. Es una medida, por ejemplo, si él ya lleva una americana, es decir, yo llevo la talla 52 de americana, ¿no? Por ejemplo, nosotros con la americana que él lleva la 52, ya le hacemos más o menos su tipo de americana dentro de nuestros patrones, de una 52, por ejemplo. Ya ponemos las sisas distintas, ya ponemos unas costuras en un momento, en un sitio concreto para que vaya mucho más cómodo, y a partir de aquí, cuando un cliente ya tiene esta americana para él y le es cómoda, y si no, se retoca todas las veces que sea necesario, entonces ya te puede comprar igual que pantalones. Cuando tú tienes un pantalón que te gusta, que estás cómodo, que te lo puedes poner en la cama tú mismo, que no hace falta que tengas vestidores, que puedes usarlo para ir al baño, con sonda o sin sonda. O sea, cada uno a su medida. Al final te van comprando los pantalones. Mira, necesito otra vez otro pantalón, pero con este otro tejido, ¿no? Por ejemplo. Y es lo que vamos haciendo. Bueno, lo que está claro es que la discapacidad no debe estar ni está reñida con la moda cuando hay empresas de estas características, como es Free Foreign Style, que entiendo que tendrá su página web o un teléfono de contacto o algo. Sí, tenemos página web. En la página web sale el teléfono de contacto. Muy bien. Y nosotras hemos luchado mucho por eso. Hemos hecho 2 desfiles ya en la Fashion Week de Barcelona y desfilando personas en silla de ruedas, personas con prótesis en manos, en piernas, personas de talla baja. Marina, perdón, pues muchísimas gracias por aclararnos todo esto. Aquellos que estén interesados ya saben lo que tienen que hacer y muchísimas gracias. Nosotros ahora vamos a ir con un espacio que ustedes ya conocen, que es sobre salud, donde está Nacho Barrera, y ahora, como les decía, íbamos en silla de ruedas, pero nos vamos a poner de pie y él va a contar los beneficios de todo esto. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Nacho Barrera, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues muy bien, otro domingo por aquí. Bueno, es que encantado de estar dándole continuidad a la sección, que llevamos nosotros una temporadita con faltas. Agradecidos que estéis por aquí, que sabemos que tienen mucho jaleo. Oye, como decía, están en silla de ruedas, hay un síndrome que le llaman del que está en silla de ruedas o algo así, el sentido de que se está más cómodo en la silla que acostar en la cama. Sí, al Sobre final todo lesiones medulares se les pasa mucho. Somos animales adaptativos, entonces al final nuestro cuerpo se va haciendo y claro, si pasamos muchas horas en una determinada posición, pues acabamos generando esas estructuras musculares y óseas que acaban acomodándose. No siempre en las mejores posiciones, que esto es una de las cosas que que estás cómodo, pero no las más correctas, ¿no? Eso es, pero nos pasa a todos, quiero decir, seamos usuarios de silla de ruedas o no, todos tenemos nuestras posturas y todo lo que es la higiene postural
final esto vale para cualquier persona. Eso me lo dice mucho un amigo mío, gran amigo, que tiene artritis, y dice que a veces que coge unas posturas que si les viéramos es tremendo, pero están cómodos, claro, no están con ese sufrimiento, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que quizás haya poca gente que lo conozca, pero ¿hemos nacido para estar de pie o para estar sentados? Obviamente hemos nacido para estar de pie. De hecho, en todos los cursos que yo hablo sobre posicionamiento siempre empiezo con lo mismo. Nosotros estamos hechos para estar de pie porque somos una evolución de un homínido que en un momento se puso de pie. Uh-huh. Entonces esto la comunidad científica ya hemos llegado a ese acuerdo, ¿no? De que venimos del mono. Pero es verdad que estemos en silla de ruedas por cualquier circunstancia o no, pasamos mucho más tiempo, yo creo, sentado que de pie, ¿no? Efectivamente. Entonces, un poco el truco de todo esto, la base un poco de todos los cursos formativos que yo realizo en torno a la postura y cómo debemos de mantener la postura cuando una persona va en silla de ruedas, está relacionada justo con esto. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que nosotros estemos hechos para estar de pie? Pues básicamente porque nuestra morfología se ha configurado para estar trabajando contra la gravedad en esa posición. Y de ahí derivan nuestras curvas lumbares, derivan nuestros espacios que tenemos dentro del cuerpo, donde se alojan pues vísceras, órganos, etcétera, etcétera. Entonces, la gran utilidad del sistema osteoarticular que tenemos es precisamente que se puedan generar dentro de esos espacios todas las funciones corporales que tenemos, como por ejemplo la circulación, la respiración, la digestión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros estamos de pie, tenemos todos, digamos, esos espacios protegidos y con una gran funcionalidad. Y aquí pongo siempre el mismo ejemplo. Nosotros para respirar utilizamos, el principal músculo es el diafragma. Y el diafragma funciona, para que los oyentes hagan un poco una idea, funciona como cuando nosotros utilizamos una jeringuilla. Yo cuando tiro del émbolo hacia abajo de la jeringuilla lo que hace es absorber, ¿verdad? Pues esto es básicamente lo que hacemos nosotros con los pulmones. El diafragma actúa de émbolo como la jeringuilla y cuando nosotros tiramos del émbolo hacia atrás, lo que hacemos es que inspiramos el aire. Realmente nosotros metemos el aire dentro de los pulmones por presión negativa, es decir, el diafragma baja y en cuanto nosotros tenemos esa presión negativa, el aire entra en nuestros pulmones. ¿Qué significa esto? Que el diafragma necesita espacio. Cuando yo estoy sentado y no estoy en una postura que respeta esa morfología ósea que tenemos en la columna, lo que nos encontramos es que nuestro diafragma se encuentra con un tope, que son nuestras tripillas. Está el hígado, el estómago, todo lo que serían las vísceras. ¿Qué sucede? Que cuando yo estoy sentado en una silla, si mi postura no se parece o no es similar a estar de pie, mi capacidad para respirar va a ser más baja, porque no tengo espacio, básicamente es algo muy mecánico. Entonces, la bipedestación, el hecho de que hayamos pasado por un proceso patológico o algún accidente y no podamos estar de pie, no significa que no podamos estar de pie de manera física, claro. Es decir, nuestro cuerpo no nos permite mantenernos de manera natural de pie, pero hay ayudas técnicas. Pero hay ayudas técnicas, efectivamente. Sillas de ruedas, planos. Sillas de ruedas, planos inclinados, incluso pues sistemas de bitutores para poder conseguir esta posición. ¿Y qué es lo que buscamos cuando hacemos este tipo de terapia? Pues básicamente intentamos pasar tiempo en esa posición que nos facilita todos los procesos funcionales que hay en el cuerpo. ¿Para qué? Pues básicamente para intentar de alguna manera compensar nuestra falta de bipedestación y que durante esos tiempos que nosotros pasamos estando de pie, todos estos procesos se faciliten. Y luego hay una parte que para mí, sobre todo cuando mezclamos la bipedestación con el tema de la movilidad, que serían las sillas de ruedas que te permiten estar de pie, cumplen una segunda función súper importante, que es la función social. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos para estar de pie y la vida se produce estando de pie. Es decir, yo voy andando por la calle y no voy andando en posición sentado. Entonces, una persona que cuando va en la silla de ruedas no está a la misma altura que las personas que van andando a su alrededor, pues al final acaban generando una disonancia en cuanto a la comunicación, una disonancia en cuanto al estatus, ¿no? Que en muchos casos me imagino que tú lo habrás sufrido, claro. Que vas con una persona de pie que es tu acompañante que no veas, no. Y incluso se acaban refiriendo a la persona que te va acompañando porque está de pie en vez de en ti y a lo mejor la persona que está acompañando es tu cuidador principal y esa persona pues no decide sobre lo que vayas a hacer. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, la bipedestación tiene muchos beneficios clínicos, ¿vale? En los últimos años se está estudiando mucho y se está haciendo compilaciones de lo que dice la evidencia científica. ¿Qué sucede? Que como toda evidencia, cuando se hace bien, pues requiere tiempo y requiere estudios pues en los cuales podamos ver que la metodología está hecha adecuadamente. Entonces, a día de hoy existen unas pequeñas recopilaciones que yo invitaría a los usuarios a buscarlas. En Internet hay lo que llamamos un white paper de bipedestación que está publicado, en el cual se ven qué es de lo que hay ahora mismo estudiado podemos encontrar como beneficios. ¿Qué tiempo y con qué frecuencia es bueno que nos levantemos de la silla? A ver, en primer lugar hay que tener una premisa, es si nosotros empezamos a bipedestar nada más comenzamos con nuestros procesos patológicos, no tiene nada que ver
que si llevamos mucho tiempo sentados y tenemos que ponernos de pie. ¿Vale? Hay riesgos ahí, ¿verdad? Sí, efectivamente. Cuando nosotros dejamos de estar de pie, o por el hecho simplemente de la patología, hay muchos cambios metabólicos a nivel mineral de los huesos, la elasticidad de los músculos y de los tejidos, las articulaciones. Con lo cual el proceso de ponerme de pie con una persona que nunca ha estado de pie o que lleva muchos años sin estar de pie, lo primero que empiezo a hacer es le solicitamos una prueba de citometría ósea. Es decir, quiero saber cuál es el estado de sus huesos porque esos huesos van a cargar. Claro. Independientemente de yo esté utilizando un dispositivo que me ayude a estar en esa posición, lo que va a cargar la estructura, o sea, el peso va a ser la estructura ósea y tendinosa de nuestro cuerpo. Con lo cual, tenemos que estar seguros que eso sucede. Y luego la segunda parte es, tenemos que ser capaces de utilizar un dispositivo que se ajuste a nuestras limitaciones. Es decir, yo cuando estoy sentado mucho tiempo puedo desarrollar lo que llamamos un flexo articular. Por ejemplo, que una rodilla no se extienda del todo o que una cadera no se complete del todo. Entonces, tengo que poder estar de pie protegiendo esas articulaciones que quizá han perdido su capacidad. Efectivamente, hay articulaciones que se van acortando, no se pueden estirar bien. Es natural, es un proceso natural. El cuerpo humano es muy sabio. Lo que no usamos, al final se degenera. Entonces, una buena postura en la silla y un buen manejo, digamos, postural durante el día, pues permite que esa persona se maneje. Entonces, esta pregunta que me haces de cuánto tiempo, lo ideal es que cada persona tenga su protocolo elaborado por su especialista. No hay una medida, pero si nosotros tenemos un producto que es muy sencillo de utilizar, como por ejemplo una silla de ruedas, que yo le doy a un botón y me pone de pie, pues puedo hacer periodos más cortos de tiempo y puedo hacerlo muchas más veces. Sin embargo, si requiero un plano inclinado, por ejemplo, que ya requiere que otra persona me ayude o esté conmigo al hacer el SE, pues básicamente eso se va a limitar en el tiempo. Bueno, pues nada, pues Nacho, de verdad que te agradezco este nuevo consejo que nos das. A ver qué nos traes y que nos sorprenderá seguramente para la próxima. Y bueno, pues que tengas una feliz semana. Pues un placer como siempre y feliz semana para todos. Ahora quédate porque nos vamos a Europa a ver lugares y planes accesibles. O sea, encantado. Como va de Europa todo esto hoy, vamos a ello. Me entran ganas de bailar, ¿eh? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, compañeros, oyentes? ¿A que sí? Es escuchar esta sintonía y nos apetece escuchar planes. Sí, oye, te cambia todo, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Pues mira, precisamente, cogiendo ya esta sintonía, vamos a utilizar este espacio, estos minutos, para recomendar planes accesibles para pues el fin de semana, el tiempo de ocio. Que ahora vienen las vacaciones, pues oye, ¿qué nos apetece? Escuchar propuestas, ¿no? De alguien como nosotros. ¿Por Europa además, no? ¿Cómo? Sí, yo creo que estaría bien, ya que el programa está quedando muy europeo y muy, ¿no? Pues, claro. Pues la verdad es que vamos a recomendar aquí a los oyentes programas o actividades para hacer durante el tiempo libre. No sin antes comentaros que precisamente, bueno, como dato, la Comisión Europea entrega anualmente, en colaboración con el Foro Europeo de Discapacidad, el premio Ciudad Accesible. No sé si estábamos enterados de esto. Me parece un tema bastante curioso y digno de mención. Aquí con este programa pues se pretende impulsar la accesibilidad de personas con discapacidad, con medidas y planes que mejoren las ciudades y que tienen un impacto en el turismo. Y precisamente en esta edición del 2024, la ciudad española de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, ha sido la ciudad en recibir este premio Ciudad Accesible 2024, pues por cosas tan necesarias como el hecho de que todos los vehículos y todas las estaciones de la red de tranvía de la ciudad sean plenamente accesibles, o el centro de la ciudad que tenga señales acústicas en los semáforos y pavimento táctil para guiar a las personas con discapacidad visual. Por cosas como esto, pues la ciudad de San Cristóbal de la Laguna ha recibido este premio. En anteriores ediciones pues fueron premiadas, por ejemplo, ciudades como Luxemburgo y Varsovia. Este premio Ciudad Accesible se celebra desde el año 2010 y se pretende reconocer el compromiso y los esfuerzos y acciones para garantizar, como digo, la accesibilidad a la vía urbana para las personas con discapacidad. Ahora bien, os voy a contar estos 3 planes que tenemos encima de la mesa, precisamente ligadas con estas 3 ciudades. Yo he estado hace poco en San Cristóbal de la Laguna y hay unas piscinas naturales que están en la localidad de Bajamar, que es una localidad tinerfeña. Es una actividad que podemos hacer de manera gratuita. El horario de verano es de 9:30 a 7:30
y son piscinas que cuentan con 10 plazas de aparcamiento gratuitas reservadas a personas con movilidad reducida. Muy bien. Así que se trata, bueno, pues de un parque acuático natural familiar con 2 piscinas de gran tamaño, una pequeña para niños, una playa pequeña de arena rubia protegida y múltiples servicios a escasos metros del lugar. O sea que me parece, oye, si nos queremos dar un baño y disfrutar un poco de un paisaje sin igual, pues me parece una propuesta interesante. Pues que todo el mundo tome nota de estos espacios, ¿no? Exacto. Porque se acercan ya dentro un poco las vacaciones y, oye, podemos ir haciendo una lista de sitios que nos llamen la atención. Por eso estamos aquí, para poder recomendar. Y luego, como segunda opción, si nos vamos a la ciudad de Luxemburgo, que como decía, hace poco, también se le dio reconocimiento con este premio Accesibilidad, que sepáis que desde febrero de 2020 Luxemburgo cuenta con un servicio de transporte público gratuito en toda la red de transportes, o sea que me parece también un dato, oye, que si nos queremos plantear una ayuda, sí, para decidirnos, una buena opción para poder visitar este país y lugares como por ejemplo la Filarmónica de Luxemburgo, que es una sala de conciertos, o el Museo Nacional de Historia y Arte, que ambos también cuentan con servicios plenos de accesibilidad. Y ya en último lugar, no por ello menos importante, la ciudad de Varsovia, que también me parece una ciudad bastante bonita para visitar a nivel europeo. Y uno de los edificios más importantes que visitar en esta ciudad es el Castillo Real. También totalmente accesible, con rampas y ascensores, y se puede explorar pues los interiores y disfrutar de las exposiciones que hay en su interior. Otra de las actividades recomendadas también es hacer, por ejemplo, un crucero por el río Vístula. También, o sea que me parece que... me están dando ganas de irme ya, o sea que... Yo creo que había que planificar un viaje nosotros también. Sí. Si no se animan los oyentes, pues vamos nosotros. A eso me apunto yo también, ¿eh? De todas maneras, en España hacemos cosas súper chulas, que es dar premios a quien tiene obligatoriamente que cumplir la ley, ¿no? Es algo de verdad que lo suelo saber. Sí, bueno, esto como es a nivel europeo, ¿no? Entiendo que también entra aquí España, claro. Sí, no, pero me refiero, ya hilando un poco con esto, porque aquí en España damos premios a empresas que contratan a personas con discapacidad, que están obligadas por ley a hacerlo. Pero bueno, bienvenido sea, que siempre creo que es algo agradable. Rubén, gracias, y la siguiente nos trae más cosas. Y vamos a ir haciendo una lista y nos preparamos el día. Perfecto. ¿Vale? Ahora vamos a dar ese espacio a nuestro tejido asociativo, pues para que sepan qué es lo que hacen en la defensa, en los intereses y sobre todo en la ayuda que se presta desde estas entidades a las propias personas con discapacidad. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues vamos a dar este espacio, como decía, a entidades del sector de la discapacidad para que sepan ustedes qué es lo que hacen, qué es lo que hacemos y tengan mucho más claro también si en un momento determinado quieren colaborar con ellas, ya sea de manera autónoma o bien a través del IRPF, que ahora está la creación de la renta, pues dónde invertir, ¿no? Que yo creo que es importante. Y sí, digo invertir porque estamos entre todos ayudando a que muchas personas con discapacidad puedan, desde luego, tener una vida pues más amena de la que tiene, propiciada por su propia situación. Para ello vamos a hablar con ADISFIN, que es la Asociación de Personas con Discapacidad Física del municipio de Móstoles, y con ello pues vamos a saludar a Juan Carlos Arias, que es presidente de ADISFIN. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Muchas gracias por estar ahí con nosotros un ratito. Un placer. Sé que tenéis mucho trabajo, que estáis atendiendo a muchas personas. Y quería decir como todos. Claro, que ADISFIN, bueno, pues es un centro de recuperación y rehabilitación tanto física como neuronal, dedicado a mejorar la calidad de vida de las personas a través de 3 líneas de trabajo claras, como es la rehabilitación integral, la prevención y atención individualizada, para lograr sobre todo los mejores resultados a cada paciente usuario que va por este centro. Juan Carlos, ¿cómo surge la creación de ADISFIN en el año 1987, que ahí es poco? Pues sí, efectivamente, desde el año 1987 ADISFIN está funcionando aquí en nuestra localidad, en Móstoles, gracias a un grupo de personas que tuvieron la valentía de querer ayudar a personas con ciertas patologías neurológicas, principalmente como has dicho hace un momentito, y desde entonces aquí estamos, no hemos parado de crecer y afortunadamente pues damos servicio a muchísimas personas que lo necesitan, no solo en nuestra localidad en Móstoles,
sino también de las localidades que están alrededor de nuestra ciudad. Sois un centro de neurorehabilitación. En este sentido, ¿qué áreas trabajáis para mejorar la calidad de vida de los pacientes, entiendo, con accidentes cerebrovasculares o enfermedades neurodegenerativas? Principalmente tenemos un equipo multidisciplinar compuesto de fisioterapia, fisioterapeutas, logopedas, terapia ocupacional, neuropsicología, y en base a este equipo es como trabajamos con todos los pacientes que vienen a nuestro centro. Estos pacientes vienen derivados principalmente de hospitales o de centros de salud. ¿Y qué tipos de evaluaciones lleváis a cabo para que una persona pueda ser atendido por vuestro equipo, ¿no? Que es multidisciplinar? Entiendo que... Cuéntanos un poco qué equipo tenéis y qué valoraciones hacéis para que una persona pueda incorporarse a esos tratamientos, ¿no? Bien, la persona que viene a diciembre, la primera valoración que tiene es con la trabajadora social, y de ahí, en función de sus necesidades, se derivan a los tratamientos que tengan que sean necesarios para esa persona. Uh-huh. ¿Tenéis psicólogo, trabajo social, fisioterapeutas? Sí, logopeda, terapeuta ocupacional, y entre todos, en función de la patología que tenga el paciente, pues se deriva uno u otro servicio. Algunos de nuestros pacientes están en varios departamentos, es decir, pueden combinar varios tratamientos en conjunto. Querido Juan Carlos, tenéis un programa que es muy curioso, cuando menos, que es el de fisioterapia en lactancia materna, ¿no? ¿En qué consiste este programa? Bien, este es un programa que pusimos en marcha hace unos pocos años. Hay niños que nacen con algún problema, a veces desde el útero de la madre, y tenemos una especialista, una fisio, que es especialista en ese tipo de tratamientos, y desde esa edad muy tempranita, pues los atendemos y los ayudamos en el crecimiento. En una edad muy tempranita tenemos a un niño de apenas 4 meses, y desde ahí hasta 5 o 6 años tenemos varios niños y niñas que vienen a nuestro centro para, en función de sus necesidades, poder atenderles. ¿Cuántos pacientes tenéis ahora, o cuántos usuarios tenéis ahora atendiéndolos? En general, ahora mismo 130, en general 130 pacientes vienen al cabo de la semana. Muchos de ellos, como he dicho antes, vienen a 2 o incluso hasta 3 tratamientos, en función de lo que necesiten. Muy bien. Yo he tenido la oportunidad de conocer el centro. Ahora la verdad que se está quedando pequeño, y me consta que estáis ahí en un proceso de ampliación necesaria, porque si no va a ser complicado. Dinos rápidamente, porque me dicen que nos tenemos que marchar. ¿Qué pueden hacer para contactar con vosotros? ¿Un teléfono, un correo, algo? Sí, pues a través de la página web de Adisfin pueden contactarse con nosotros, la vamos a atender. Sí que es verdad, como dices, Javier, estamos pendientes de ampliar nuestro centro, ya se nos queda pequeño, tenemos una necesidad de cubrir a muchas personas más que lo necesitan, y en eso estamos. Pues Juan Carlos, toda la suerte del mundo, y además todo nuestro apoyo, porque apostamos por personas como tú, tu equipo y toda tu entidad, y nada, a vuestra disposición. Gracias por todo. Muchísimas gracias, es un placer, fuerte. Javier. Muchas gracias, luego, un abrazo fuerte. Nosotros nos vamos ya hasta la próxima semana, porque tristemente tenemos ya el tiempo casi agotado. Un abrazo, un beso muy fuerte para todos.